Hola chicos, ¿cómo están? En este video vamos a revisar un par de ejercicios resueltos sobre el movimiento en dos dimensiones. El primer ejercicio nos dice, una partícula comienza su movimiento en el origen de un plano. Su velocidad inicial tiene un componente horizontal de 20 metros sobre segundo y un componente vertical de 15 metros sobre segundo negativo. La partícula sufre una aceleración horizontal de 4 metros sobre segundo cuadrado. El inciso A nos pide calcular la velocidad inicial de la partícula, mientras que el inciso B nos pide calcular la velocidad de esta misma partícula después de que viajó 5 segundos. Para resolver este ejercicio, sabemos el componente horizontal de la velocidad inicial, que son 20 metros sobre segundo. También conocemos el componente vertical de la velocidad inicial, que son 15 metros sobre segundo negativos, así como la aceleración en el eje horizontal, que son 4 metros sobre segundo cuadrado. El tiempo que vamos a utilizar para calcular la velocidad final va a ser de 5 segundos. Pero por ahora vamos a comenzar calculando la velocidad inicial. Para esto tenemos que recordar nuestras identidades trigonométricas con el famoso SOHCAHTOA, que nos recuerda que el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, el coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa y la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Para nuestro triángulo rectángulo de nuestra velocidad inicial, tenemos como datos conocidos los catetos tanto adyacente como opuesto, que son o representan nuestras velocidades iniciales en X y nuestra velocidad inicial en Y. Lo que nosotros queremos calcular es el ángulo de este triángulo rectángulo, así como la magnitud o el tamaño de la hipotenusa que representaría nuestra velocidad inicial. Para esto, pues como conocemos los dos catetos, vamos a apoyarnos de la función trigonométrica de la tangente, que recordamos que es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Por lo tanto, la tangente del ángulo que buscamos va a ser menos 15 entre 20. Sin embargo, estamos buscando el valor de teta o el ángulo, así que tenemos que utilizar la función inversa de la tangente aplicado sobre esta fracción de menos 15 entre 20 para encontrar teta. De esta manera encontramos que su valor es de 36.87 grados negativos. Sin embargo, debido a que nuestro vector se encuentra en el cuarto cuadrante, debemos de agregarle 360 grados para corregir esta dirección, obteniendo un valor final de 323.13 grados. Ahora, para encontrar la magnitud de la velocidad inicial, vamos a apoyarnos del teorema de Pitágoras, que nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, despejando, obtenemos que u va a ser igual a la raíz cuadrada de 20 metros sobre segundo al cuadrado más 15 metros sobre segundo negativos al cuadrado. La suma de estos dos componentes de la velocidad elevados al cuadrado respectivamente es de 625 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Al sacar raíz cuadrada de este valor obtenemos una magnitud de 25 metros sobre segundo para nuestra velocidad inicial. Así que podemos reportar que nuestra velocidad inicial son 25 metros sobre segundo a 323.13 grados. Ahora, para calcular la velocidad después de que la partícula viajó 5 segundos, es importante primero hacer notar que la velocidad final en el eje Y es la misma que la velocidad inicial en el eje Y, ya que no hay ninguna aceleración en este eje que altere el componente vertical de la velocidad. Por lo tanto, sabemos que v de Y va a ser igual a 15 metros sobre segundo negativos. Ahora, ¿qué va a cambiar después de 5 segundos de viajes? Pues lo único que va a cambiar será el componente horizontal de la velocidad, es decir, vamos a tener una nueva rapidez horizontal. Para calcularla, vamos a utilizar la ecuación de que velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Sustituyendo los datos que conocemos, son 20 metros sobre segundo más 4 metros sobre segundo cuadrado por 5 segundos, lo cual tiene como resultado 40 metros sobre segundo. Ahora utilizamos el mismo procedimiento que en el inciso anterior para encontrar la dirección de esta velocidad final y la magnitud. En este caso tendríamos que sacar el inverso de la tangente de menos 15 entre 40, lo cual nos da como resultado 20.56 grados negativos, que como sigue estando en el cuarto cuadrante este vector de velocidad final, tenemos que sumarle 360 grados para corregirlo, obteniendo una dirección de 339.44 grados. La magnitud de la velocidad final
será la raíz cuadrada de 40 metros sobre segundo al cuadrado más 15 metros sobre segundo negativos al cuadrado. Esta suma de los componentes de la velocidad elevados al cuadrado respectivamente nos da 1825 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Al sacar la raíz cuadrada de este valor, obtenemos una magnitud de 42.72 metros sobre segundo. Por lo tanto, podemos reportar una velocidad final de 42.72 metros sobre segundo a 339.44 grados. El segundo ejercicio que vamos a revisar es un ejemplo de tiro parabólico, ya que se trata de un atleta olímpico que salta de la pista a 20 grados sobre el horizonte, con una velocidad de 11 metros sobre segundo. Las preguntas son: ¿cuál será su altura máxima? Y la segunda es: ¿cuál será la distancia recorrida cuando aterrice? Para resolver esto, aparentemente no contamos con muchos datos, ya que solamente conocemos la velocidad inicial, es decir, tenemos su magnitud y su dirección. Tenemos que preguntarnos inicialmente cuándo alcanzará su altura máxima, y esto es cuando la aceleración de la gravedad haga que el componente vertical de su velocidad sea 0. Su velocidad inicial tiene un componente vertical positivo, y conforme avanza el tiempo, la gravedad que actúa en sentido contrario va a ir disminuyendo esta magnitud del componente vertical hasta que llegue a 0 en la altura máxima y comience el descenso del atleta, ya que la velocidad vertical tomará un valor negativo. Tenemos que descomponer nuestra velocidad inicial. Para esto nuevamente vamos a utilizar la trigonometría. El componente horizontal o el componente de la velocidad inicial en x va a ser la hipotenusa del triángulo, que sería 11 metros sobre segundo, por el coseno del ángulo de 20 grados, lo cual nos da como resultado 10.33 metros sobre segundo. De igual manera, utilizamos la función trigonométrica del seno para calcular el componente vertical, el cual es 11 metros sobre segundo por el seno de 20 para encontrar un resultado de 3.76 metros sobre segundo. Con esto ya tenemos los componentes de nuestra velocidad inicial. Ahora, ¿qué conocemos del movimiento vertical? En realidad conocemos la velocidad inicial, que la acabamos de calcular, de 3.76. Conocemos la velocidad final cuando alcanza su máxima altura, que sabemos que tiene que ser 0 metros sobre segundo. Y conocemos la aceleración de la gravedad en la Tierra. Así que podemos utilizar la siguiente ecuación SUBAT, ya despejada para la distancia o el desplazamiento S, es igual al negativo de u cuadrada más el cuadrado de v entre 2 veces la aceleración. Debido a que la velocidad final es de 0, pues se simplifica la ecuación a únicamente el negativo del cuadrado de u entre 2 veces a, lo cual con los valores que tenemos tiene un resultado de 0.721 metros. Para el segundo inciso contamos con estos datos y debemos de preguntarnos cuánto tiempo tardará el salto. ¿Por qué? Conocemos muchos datos del movimiento en el eje vertical, pero tenemos poca información sobre el eje horizontal. En este caso, en el tiro parabólico, la variable del tiempo nos conecta a los movimientos en ambos ejes. Por lo tanto, nos interesa calcular cuánto tiempo tarda en subir y bajar el atleta, desde que comienza el salto hasta que lo termina. Si nosotros modelamos el salto inicial y lo partimos solamente hasta que alcanza su altura máxima, nosotros sabríamos que en el momento que salta tiene un componente vertical de la velocidad de 3.76 y cuando llega al máximo de su altura, su velocidad va a ser de 0 metros sobre segundo. Todo este tiempo se ve afectado por una aceleración en el eje vertical de 9.8 metros sobre segundo cuadrados negativos. Así que podemos calcular el tiempo que tarda en subir con la siguiente ecuación. T es igual a v menos u entre a. Debido a que v es 0, pues esto se simplifica a únicamente 3.76 metros sobre segundo negativos entre 9.8 metros sobre segundo cuadrado negativos, lo cual nos da como resultado 0.384 segundos. Cuando comienza su descenso, su velocidad inicial puede seguir siendo 0. Y sabemos que el desplazamiento vertical tiene que ser de 0.721 metros negativos para volver a llegar al piso. Entonces, nosotros podemos utilizar la siguiente ecuación SUBAT, en donde S de Y es igual a U de Y por T más un medio de A de Y por T al cuadrado. El primer término se cancela o se vuelve 0
ya que u de y vale 0. Por lo tanto, podemos despejar el tiempo e igualar este tiempo que tarda en bajar a la raíz cuadrada de 2 veces el desplazamiento entre la aceleración, lo que sería, con los valores que conocemos, 2 por 0.721 metros negativos entre 9.8 metros sobre segundo cuadrado negativos. Y a esto le sacamos raíz y encontramos un tiempo de 0.384 segundos. Para encontrar el tiempo total debemos de sumar el tiempo de subir y el tiempo de bajar, lo cual nos da como un resultado final de tiempo de 0.768 segundos. Podrán notar que el tiempo de subida y el tiempo de bajada es exactamente el mismo, y esto se debe a que el atleta saltó y aterrizó exactamente a la misma altura. Por lo tanto, el tiempo que tarda en alcanzar su altura máxima y en caer desde su altura máxima son idénticos. Para conocer el desplazamiento en la horizontal, pues sabemos que no hay una aceleración en el eje X, por lo tanto el segundo término se va a cancelar y vamos a terminar con una ecuación que es únicamente S de X es igual a U de X por T, o lo que es lo mismo, S de X es 10.33 metros sobre segundo por 0.768 segundos, teniendo como resultado 7.93 metros como el desplazamiento horizontal. Espero que estos ejercicios les sean de utilidad para repasar o estudiar y los veo en el siguiente video.